En este capítulo vamos a hablar sobre los operadores en Python. Los operadores se utilizan para realizar operaciones con variables y valores. Por ejemplo, podemos utilizar el operador más para sumar dos valores. Hacemos por ejemplo un print 5,5 o 5 menos 3 o 5 entre 2 o 5 por 2. O sea, podemos usar muchos operadores, hay muchos. Python divide los operadores aritméticos, operadores de asignación, operadores de comparación, operadores lógicos, operadores de identidad, operadores de membresía y operadores by a by. Veamos cada uno de los operadores a continuación. Comenzamos con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos se utilizan con valores numéricos para realizar operaciones matemáticas comunes. Por ejemplo, tenemos el operador de adición, sustracción, multiplicación, división, módulo, exponenciación y división de piso. Acá al lado derecho vamos a encontrar una columna de ejemplos. Recuerda que en todos los capítulos de todos los cursos, no solo de Python, siempre se coloca debajo de cada video, de cada capítulo, la diapositiva para que la descargue y los archivos que se usan en el capítulo. Igualmente, debajo de este capítulo de este video de YouTube vas a encontrar esta diapositiva con todos los operadores para que lo veas con calma. Todo gratis. Pasemos a los siguientes operadores. Son los operadores de asignación. Se utilizan con valores numéricos para asignar valores a variables. Por ejemplo, tenemos acá varios operadores. A la izquierda acá hay un ejemplo, ¿no? Y este acá igual a que sería ya en el mundo de código, en el mundo real cuando se programa en Python. Y este acá es ejemplos técnicos en base al código de Python. Por ejemplo, cuando queremos asignar tenemos una variable X o una variable A o B o el nombre que le quieras poner, le podemos asignar a esa variable un valor, por ejemplo el valor 5 o 6 o 7 el número o el valor que desees. Y acá también le puedes poner otro tipo para asignarle un valor, estos operadores más igual, menos igual, por igual, realizan operaciones rápidas al paso dentro de la variable. Conforme avancemos vamos a ver cómo funcionan estos operadores, así que no te asustes, vamos paso a paso. Pasemos a este grupo de operadores, son los operadores de comparación. Se utilizan para comparar valores. Por ejemplo, tenemos el operador igual, no es igual, mayor que, menor que, mayor que o igual a, menor que o igual a. Acá al lado derecho tenemos un ejemplo. Pasemos al siguiente grupo de operadores. Estos son los operadores lógicos. Se utilizan para combinar declaraciones condicionales. El operador AND devuelve verdadero si ambas afirmaciones son verdaderas. El operador OR devuelve verdadero si una de las afirmaciones es verdadera. El operador NO invierte el resultado y devuelve falso si el resultado es verdadero. Pasemos a lo siguiente. Son los operadores de identidad. Se utilizan para comparar los objetos, no si son iguales, sino si en realidad son el mismo objeto con la misma ubicación de memoria. El operador IS devuelve true si ambas variables son el mismo objeto. El operador ISNOT devuelve true si ambas variables no son el mismo objeto. Pasemos al siguiente grupo. Operadores de membresía. Se utilizan para probar si una secuencia se presenta en un objeto. El operador IN devuelve true si una secuencia con el valor especificado está presente en el objeto. El operador NOIN devuelve true si una secuencia con el valor especificado no está presente en el objeto. Y pasemos al último grupo de operadores, que son los operadores de by a by. Se utilizan para comparar números binarios. El operador IN-AND establece cada byte en 1 si ambos bytes son 1. El operador OR establece cada byte en 1 si uno de los dos bytes es 1. El operador SOR establece cada byte en 1 si solo uno de los dos bytes es 1. El operador NOC invierte todos los bytes. El operador 0 fill left shift desplaza hacia la izquierda empujando ceros desde la derecha y deja caer que los bytes más a la izquierda caigan. El operador signal right cambia a la derecha empujando copias del byte más a la izquierda desde la izquierda y deja que los bytes más a la derecha se caigan. Y esos han sido todos los operadores que existen en Python.
Conforme avancemos en el curso conocerás cómo se usan estos operadores. Vamos paso a paso, así que no te asustes. Vamos, como te digo, paso a paso, poco a poco. Hasta aquí este capítulo sobre los operadores en Python. Nos vemos en el siguiente capítulo del curso gratuito de Python desde cero.